Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo el profesor Seyed Mohammad Marandi, quien también fue asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Welcome back to the program. Gracias, Glenn. Muchas gracias por invitarme. Yeah, I was gonna say how is it going there, but I guess it must Sí, iba a decir, ¿cómo van las cosas allí? be quite stressful. Pero supongo que debe de ser, sí, bastante estresante en medio de una guerra. Así que estás allí en Teherán en este momento, y parece que la naturaleza de la guerra podría cambiar. Es decir, Estados Unidos sugiere más o menos que va a unirse a la guerra bastante pronto. De nuevo, mantiene el tono ambiguo habitual de que podría o no podría hacerlo. Pero dado que Israel está teniendo dificultades y sus defensas aéreas parecen estar agotándose, parece muy probable que Estados Unidos vaya a unirse a la guerra. Supongo que Trump ha suspendido toda pretensión de que esta no es la guerra de Estados Unidos. Cuando dice que exigimos la rendición total de Irán, realmente no encaja con la idea de que esta es la guerra de Israel. Entonces, ¿cómo evalúas la situación en términos de que Estados Unidos asuma un papel más directo? Well, life in most of Iran is normal. At the beginning of Bueno, la vida en la mayor parte de Irán es normal. Al comienzo de esta guerra, no provocada, esta guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel, el gobierno y la administración en Teherán permitieron que muchos empleados públicos, la mayoría de ellos, trabajaran desde casa para que pudieran abandonar la ciudad si lo consideraban necesario. Así que, en los últimos días, Teherán se ha vuelto mucho menos concurrida. Por ejemplo, aquí en Press TV, el edificio está vacío y tengo permiso para usarlo porque es el único lugar donde el Internet funciona lo suficientemente bien como para que pueda hacer estas entrevistas. Pero Press TV sigue activa. Están en otro lugar, protegido. Press TV is still active. They're in a different place, a protected place, and they're employed. The structure in which the country is working. Y la estructura en la que el país está funcionando ahora ha cambiado, pero sigue funcionando. Y la moral es alta porque la gente se ha unido. Irán siempre ha sido un país unido, pero ahora lo está mucho más que antes. Esto es un acto abierto de agresión. Tras el ataque, los europeos y los estadounidenses apoyaron la agresión. Después del ataque a instalaciones nucleares que son supervisadas regularmente por la Agencia Internacional de Energía Atómica y la amenaza de contaminación radiactiva, Occidente continuó apoyando la agresión. Así que, para los iraníes de a pie, esto es indignante. Y creo que esto ha demostrado algo a esos liberales iraníes que se inclinaban hacia Occidente, o que pensaban que Occidente, es decir, los regímenes occidentales, el establishment político, podía ser razonado, que algunas cosas son simplemente malentendidos. With the West, that some things are just misunderstandings, and if we're flexible, they'll behave more Y reasonably. si nosotros somos flexibles, ellos se comportarán de manera más razonable. The establishment in the West is Creo que ya les ha quedado demostrado que el establishment político en Occidente es completamente irracional. No tienen líneas rojas, son genocidas, son asesinos. Pero para la mayoría de la población iraní, esto es lo que esperaban. Hemos visto en los últimos 20-21 meses en Gaza el genocidio y los ataques genocidas en Líbano, y cómo utilizan a ISIS y Al-Qaeda en Siria. Para la mayoría de los iraníes, esto solo refuerza su determinación, pero para muchos otros, una minoría significativa, digamos, ¿cómo decirlo? Ha fracturado su visión del mundo de una manera que no había visto antes. in a way which I have not seen before. Yeah, I heard similar things from He oído cosas similares de Rusia antes, que durante la Guerra Fría nadie realmente creía a sus propias autoridades, las autoridades soviéticas, cuando decían que Occidente realmente planeaba agredirles. Pero ahora sí lo creen, efectivamente. Así que creo que el punto que también estás señalando es que los países occidentales, en mi opinión, han perdido gran parte de su credibilidad. Y como sugieres, creo que la reacción natural entonces es una mayor unidad dentro de Irán. ¿Cuál sería ahora la disidencia? ¿Sería apoyar un ataque contra su propio país, mirar hacia otro lado ante un genocidio, o apoyar un ataque contra reactores nucleares? Puedo imaginar por qué esto sería algo que podría unificar a los iraníes. Something that could unify Iranians. But
Pero, ¿qué está ocurriendo realmente sobre el terreno? Porque, claro, recibimos algunas imágenes en las redes sociales y las cadenas de noticias tienen su propia versión. Pero es bastante evidente que tanto Irán como Israel se están atacando duramente con misiles. Los israelíes ahora han impuesto limitaciones muy estrictas. No permiten que se filtre material audiovisual. Pero de nuevo, solo se puede controlar hasta cierto punto. Así que, ¿cuál es tu valoración desde Teherán? ¿Qué está pasando sobre el terreno? Well, the Iranians are hitting the Israeli regime very hard. Bueno, los iraníes están golpeando al régimen israelí con mucha fuerza. Hay que recordar que los misiles iraníes tienen grandes cabezas explosivas, y el daño que causan es mucho mayor que el de los misiles del régimen israelí o los drones que utilizan. Los drones suelen ser pequeños, los misiles tienen una cabeza explosiva más grande, pero las cabezas explosivas de los misiles iraníes son muy grandes, y el daño que provocan es enorme. Los iraníes están arrestando a mucha gente. Obviamente, el régimen israelí lleva muchos años reclutando personas. Muchos de ellos provienen de la comunidad de refugiados afganos. Hay millones en Irán. Pero por supuesto, la mayoría de los afganos no tienen nada que ver con esto. Pero esto demuestra que han cortado la frontera. Afganistán está destruido, gracias a Estados Unidos y a los 47-48 años de destrucción que han traído al país. Algunas de estas personas están desesperadas y son pobres. Y la gente desesperada a veces cosas muy vergonzosas. Pero muchos están siendo arrestados. Los propios afganos están informando a la policía, y muchos son iraníes comunes que también están involucrados. Están siendo arrestados, y el público está muy activo. En cuanto alguien ve algo sospechoso, va y llama a la policía o a las agencias de inteligencia. En ciudades más pequeñas, la gente va y rodea bases militares, revisa el terreno y busca dispositivos que puedan haber sido colocados. Así que, ya sabes, la población se ha movilizado para defender el país. Pero también, muchos de los drones vienen de fuera. Vienen de Irak, algunos de Siria, y algunos dicen que también vienen de la República de Azerbaiyán. No estoy seguro de eso, no me sorprendería. Pero en cualquier caso, las defensas aéreas de Irán, después de las primeras horas en las que Irán no estaba preparado, al parecer, hubo algo, ¿cómo se llama en inglés? Tuvieron éxito al interrumpir las defensas aéreas mediante guerra electrónica al principio y hackeando partes de los sistemas en diferentes zonas. Pero eso se resolvió después de las primeras horas de la guerra. Y por supuesto, los misiles están logrando atravesar. Irán está intentando acabar con las capacidades de defensa aérea israelíes. Así que realmente están jugando con los israelíes. En general, creo que las cosas van bien para Irán y muy mal para el régimen israelí. Por eso ahora están arrastrando a Trump a esto. Y está presionando, o le están empujando, hacia un conflicto directo con Irán. Ahora el guardia vino aquí y tosió, diciendo que debería terminar esto, pero no te preocupes por ello. Puedes eliminar este pequeño fragmento. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, creo que en general, la situación para Irán es mejor. Esos comandantes que fueron asesinados el primer día, lo cual no fue ningún gran logro por parte de los israelíes, muchos de ellos fueron bombardeados en sus casas, y sus casas no son secretas. Son ciudadanos en Irán. Es como, ya sabes, alguien. Así que bombardearon bloques enteros de apartamentos, masacrando a todos los que estaban dentro para asesinar a un par de personas, masacrando mujeres y niños. Eso es lo que hicieron los israelíes. Y también han asesinado a un profesor de inteligencia artificial en Irán. Han asesinado a personas, han bombardeado automóviles en las carreteras. Justo ayer, 2 familias fueron aniquiladas. En uno de los coches había una mujer que estaba a punto de dar a luz. Tenía 8 meses y medio de embarazo. Eso es lo que hacen los israelíes. Y muchos de los drones están siendo derribados. Como he dicho, mucha gente está siendo arrestada. Sus defensas están funcionando bien.
Pero, por supuesto, es la guerra. Y el régimen israelí cuenta con el apoyo total de Estados Unidos, el Reino Unido y Occidente para llevar a cabo este asalto. Las fuerzas en nuestra región, en Turquía, que están controladas por Estados Unidos, en Turquía, en Qatar, Omán, Bahrein, los Emiratos y otros lugares, también están en Kuwait. Bahrain and the Emirates and elsewhere, they're also in Kuwait. They're also being used. Well, the US has También están siendo utilizados. Bueno, Estados Unidos tiene bases, no sé si tienen radares en Kuwait, pero todos están siendo utilizados tanto para la defensa, para ayudar al régimen israelí en defensa y ofensiva. Y por supuesto, los estadounidenses, los británicos y otros están intentando activamente derribar misiles iraníes. Ellos son los que hacen el trabajo pesado en lo que respecta a las defensas israelíes. Y por supuesto, Jordania está permitiendo que Israel y los estadounidenses utilicen su espacio aéreo. Así que, básicamente, es Irán contra Occidente en su conjunto. Y los regímenes regionales están básicamente en el campo estadounidense, ya sea Turquía, Qatar, los Emiratos o los saudíes. Muchos de ellos probablemente no quieran estar en el campo estadounidense en la situación actual, pero están atados a Estados Unidos. they're bound to the United States. I was also wanting to ask about the También quería preguntar sobre los objetivos de Irán, porque he visto no solo ataques a los depósitos de combustible en Haifa, sino que también vi esta mañana que la bolsa israelí había sido afectada. La prioridad es tanto la presión militar como la económica. ¿Qué está buscando Irán? What is it that what is Iran going after? Well, the Israeli regime, as I said, they are hitting hospitals. Bueno, el régimen israelí, como he dicho, está atacando hospitales. Atacaron un hospital en Kermanshah. Ayer atacaron el edificio de la Media Luna Roja en Teherán. Así que están atacando a civiles. Están atacando infraestructuras civiles. Y Occidente, por supuesto, es completamente indiferente ante todo esto. Pero lo que los iraníes quieren hacer es golpear su economía y su ejército. Los iraníes quieren asegurarse de que el régimen israelí, se arrepiente de esta guerra y que las personas influyentes en el régimen, los ricos y los poderosos, sean quien el verdadero precio, para que ellos obliguen al régimen y a sus amigos en el régimen a poner fin a esto. Pero Irán está decidido a no apaciguar a Estados Unidos ni al régimen israelí, y están decididos a asegurarse de que los israelíes sean derrotados en este ataque. Puede que lleve mucho tiempo. Y por supuesto, si los estadounidenses se involucran, esta será una guerra mucho más mortífera, pero tendrá enormes implicaciones para el mundo. La capacidad de Irán para atacar a Estados Unidos es mucho mayor que su capacidad para atacar al régimen israelí. Para atacar al régimen israelí, hay que utilizar drones de largo alcance y misiles de largo alcance. El Golfo Pérsico, si alguien mira el mapa, no es muy ancho, es bastante largo. Y los iraníes controlan uno de sus lados. Por eso se llama el Golfo Pérsico. Así que Irán tiene muchísimas bases subterráneas de drones y misiles a lo largo del Golfo Pérsico y en el interior profundo de Irán. Llevan preparándose para un ataque estadounidense durante más de 2 décadas, especialmente desde la invasión de Irak. Así que Irán está mucho mejor preparado para protegerse contra Estados Unidos y contra el régimen israelí. El régimen israelí es algo secundario. No son tan importantes. La verdadera amenaza es Estados Unidos. Israel sin Estados Unidos no es nada. Lo estamos viendo hoy en día. Pero Estados Unidos tiene sus bases en dictaduras familiares ricas en petróleo y gas a lo largo del Golfo Pérsico. E Irán llevará a cabo acciones decisivas en los próximos días, y eso obviamente va a provocar una catástrofe en la economía global. Provocará una catástrofe en todas partes. Nadie quedará al margen. Creo que cambiará la faz del mundo. La economía mundial será algo muy diferente de lo que es hoy. Quizás decenas, si no cientos, de millones de personas estarán en movimiento. Creo que será mucho peor que la Gran Depresión del siglo pasado, cuando no haya petróleo ni gas.
No se trata del petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Significa Asia Occidental, el Cáucaso. Creo que eso llegará a su fin. Así que con suerte Trump no tomará esa decisión estúpida. So hopefully Trump will not make that stupid move. He is a fool. We see how he talks like he doesn't even speak. Es un necio. Vemos cómo habla. Ni siquiera habla como un jefe de la mafia. Habla como un matón. Y bueno, es un matón. Pero si comparas su lenguaje con el del ayatolá iraní Jamenei y ves cómo responde, ves la diferencia total. El ayatolá Jamenei habla con elocuencia, cortesía, pero con gran firmeza. Trump habla como un gángster de algún barrio cualquiera. Así que esta es la diferencia. Y no creo que haya ninguna posibilidad en el mundo de que los estadounidenses ganen. No creo que el régimen israelí gane. Son días dolorosos para los iraníes, pero superaremos esto. These are painful days for Iranians, but we will see this through. That takes me nicely to, I guess, my next Eso me lleva question, perfectamente which a mi you siguiente pregunta, que en gran medida ya has respondido. Es decir, ¿hasta qué punto está Irán preparado para un ataque de Estados Unidos? Porque solo mencionaste algunos posibles objetivos. Pero me preguntaba, ¿qué probabilidad hay de que Irán cierre el estrecho de Hormuz? No solo para, supongo, interrumpir parte de la actividad económica, sino también para poner gran parte del Golfo Pérsico casi en un caldero con los barcos estadounidenses que quedarían allí. ¿Cuáles son las reflexiones al respecto? ¿Y crees que esto es probable si Estados Unidos ataca? Y solo una pregunta adicional. ¿Hasta dónde podría Irán atacar objetivos estadounidenses? ¿Sería posible, por ejemplo, atacar la base militar en la isla de Diego García? ¿Hasta dónde llegaría Irán o hasta dónde puede llegar? How far would Iran go? Or can go? Well, Iran has capabilities that Bueno, Irán tiene capacidades que nadie conoce. Y creo que los estadounidenses y los israelíes ya han llegado a la conclusión de que subestimaron a Irán. Y eso demuestra los límites de la inteligencia estadounidense e israelí. Pretenden saberlo todo, pero obviamente no es así. Pero creo que no se trata solo de cerrar el estrecho de Hormuz. Si las instalaciones de petróleo y gas son destruidas o gravemente dañadas, no habrá petróleo ni gas que pase por el estrecho de Hormuz. Si los petroleros son hundidos, gravemente dañados o destruidos, no habrá petroleros que crucen el estrecho de Hormuz. Y luego, por supuesto, si el estrecho de Hormuz también se cierra, entonces todo se acaba durante años. Y debemos tener en cuenta que Estados Unidos perdió contra Yemen, y Yemen tiene la capacidad de cerrar el Mar Rojo. Y han dicho que lo harán si Estados Unidos inicia una guerra. And they said they will do this if the United States initiates war. So if the United States cannot defeat Yemen, if they couldn't defeat Así que si Estados Unidos no pudo derrotar a Yemen, si no pudieron derrotarlos entonces, ¿cómo van a derrotarlos ahora si están ocupados luchando contra Irán? Así que tendrás el Mar Rojo cerrado, tendrás el Golfo Pérsico cerrado, se acabará el petróleo y el gas. Eso será el fin de Trump, especialmente porque el pueblo estadounidense está en contra de esta guerra. Incluso, la mayoría de los republicanos se oponen. No solo ves a Candace Owens o Tucker Carlson trabajando activamente contra los sionistas y los neoconservadores, sino que incluso ves a Bannon siendo crítico con estas políticas. Y si Trump comete la estupidez de llevar a cabo una agresión, Irán, cuando responda con fuerza y la economía estadounidense colapse, la gente en Estados Unidos buscará a los responsables de la catástrofe. Los estarán buscando. No tengo ninguna duda de que eso será el fin de la presidencia de Trump. I think that will be, I have no doubt that that will be the end of Trump's presidency. Well, I think you're right, Owen, in terms of this was Bueno, creo que tienes razón en cuanto a que esto no se planificó bien. Pienso que la suposición de los estadounidenses e israelíes era que los israelíes podrían lanzar este ataque de decapitación, que Irán se vería abrumado y esperaban que hubiera una revuelta popular y un cambio de régimen. Supongo esto porque ahora que se ha convertido en una guerra de desgaste, vemos que Israel no está bien preparado. De nuevo, se está quedando sin defensas aéreas, y además Estados Unidos tampoco estaba realmente preparado, ya que tiene que trasladar muchas de sus capacidades a la región. Pero ¿cómo recibe Irán asistencia de sus aliados? Mencionaste antes a Yemen, que por supuesto prácticamente acaba de terminar una guerra con Estados Unidos.
¿Hay algún apoyo por parte de los aliados tradicionales o nuevos de Irán? Is there any support coming from Iran's traditional or new allies? Well, in Bueno, en toda la región, el eje de la resistencia está preparado para la siguiente etapa, y eso incluye a Irak. La situación en Siria, por supuesto, se está desmoronando literalmente, así que no son buenas noticias ni para Turquía ni para Israel. Erdogan y Netanyahu son enemigos y amigos al mismo tiempo. Irán, a diferencia de antes, y tú has leído historia, eres un erudito, un académico de alto rango, así que lo sabes, y no quiero aburrirte con esto. Pero en los años 80, Irán estaba muy aislado. Cuando Saddam Hussein, a instancias de ambos bloques, invadió el país, le dieron todo. both blocs invaded the country, they gave him everything. Missiles, jets, chemical weapons. Misiles, aviones, armas químicas, cobertura política, apoyo económico. Las dictaduras árabes del Golfo Pérsico le dieron $200.000 millones en aquel entonces, lo que hoy serían, no sé, quizá $800.000 o $900.000 millones, para librar la guerra contra el pueblo iraní. Irán estaba completamente solo en aquel momento, y aún así prevaleció. Derrotó tanto al bloque oriental como al occidental, al lograr preservar su soberanía. Y Saddam Hussein se arruinó, y por eso invadió Kuwait, su propio aliado, que había ayudado a financiar la guerra contra Irán. Y por supuesto, tras el colapso de la Unión Soviética y el momento unipolar, Estados Unidos pudo rodear a Irán durante un largo periodo de tiempo, especialmente después de la invasión de Irak y Afganistán. Pero hoy las cosas han cambiado. Occidente está aislado. Israel Marinu está en declive económico. Isolated, it's marginalized, it's declining economically, its political clout has been wrecked, its soft Su influencia política ha sido destruida, su poder blando, aniquilado. Se ha sobreextendido en múltiples frentes, ya sea en China o en Ucrania. La guerra en Ucrania continúa. Es una guerra intensa, pero ya no aparece tanto en las noticias. Y el sur global está emergiendo. Así que Irán hoy tiene muchos amigos. Tiene a China, tiene a Brasil, tiene a Rusia. Los países BRICS mantienen muy buenas relaciones con Irán. Creo que en toda la región y en todo el mundo, Irán se está volviendo muy popular. Irán está siendo visto por personas que antes creían en la propaganda anti-iraní, como el protector del pueblo palestino, como el defensor de Asia Occidental frente al racismo, el supremacismo étnico y la brutalidad y dominación occidentales. Así que las cosas son muy diferentes ahora. Por eso exactamente Trump quiere involucrarse, porque nada está saliendo según lo planeado. because nothing is going according to plan. So he wants to, so obviously, Así que él quiero decir, obviamente siente que si el régimen israelí fracasa, y fracasará, esto será catastrófico para el imperialismo occidental y la dominación occidental. Pero subestimaron a Irán. Subestimaron la resiliencia del pueblo iraní, la cultura iraní, especialmente la cultura religiosa iraní. Has estado en Irán. La cultura chií del imam Hussein, el nieto del profeta, que fue martirizado en Karbala cuando se negó a ser humillado ante el déspota de aquella época. Él y su hermana, el papel que desempeñaron apoyando a los oprimidos y marginados. Ese es un tema central en la cultura iraní. Y hoy en día se habla mucho del imam Hussein en Karbala, pero también Irán tiene dependiendo de a quién preguntes, Irán tiene muchos miles de años de civilización. Iran has many thousands of years of civilization. And for the United States to just, or Trump, or Y para Estados Unidos, o Trump, o los que son como Trump, simplemente descartar eso y hablar de Irán de manera despectiva, solo va a hacer que los iraníes sean más resilientes y estén más decididos a derrotarlo. Así que los estadounidenses y los israelíes han fracasado en todos los niveles. Occidente en su conjunto ha fracasado en todos los niveles. Y como he dicho, esta no es la única guerra que están librando. Así que soy optimista, aunque estos sean días dolorosos. Es difícil ver imágenes de niños iraníes muertos, mujeres asesinadas y hombres asesinados que simplemente estaban haciendo su trabajo, preparando pasteles. Es doloroso, pero estamos decididos a seguir adelante. El problema, Glenn, nunca ha sido el programa nuclear. the issue, Glenn, has never been the nuclear program. It's never been
human rights or terrorism. Nunca se ha tratado de derechos humanos, terrorismo, ni nada por el estilo. Todos son excusas. Sí, si hablamos de derechos humanos, es Occidente quien es criminal. Si hablamos de terrorismo, es Occidente quien es terrorista. En cuanto al programa nuclear, son los Estados Unidos quienes tienen armas nucleares. El OIEA no tiene pruebas de que Irán esté construyendo armas nucleares. Todo esto tiene que ver con el apoyo de Irán a los palestinos y al pueblo de Gaza, y porque Irán y sus aliados, Yemen, por ejemplo, se mantienen firmes contra este holocausto. Ese es el problema. Si Irán abandona Palestina, si abandona al pueblo palestino, todo está bien. Lo siento, no he dormido nada y mi inglés no es perfecto. Sorry, I have not slept at all, and my English isn't perfect anyway. No, of course. No, por supuesto. Eso me lleva a mi última pregunta, que es, ¿dónde ves el posible desenlace aquí? Porque supongo que una de mis preocupaciones es que Estados Unidos se ha encerrado a sí mismo retóricamente. Es decir, Trump diciendo que solo aceptarán la rendición total de Irán, lo que en la práctica equivale a un compromiso con una guerra interminable, porque Irán no va a rendirse. Así que esto parece ridículo, pero en una guerra en la que no solo Israel está teniendo dificultades, sino que también Estados Unidos tiene capacidades limitadas. De hecho, están redirigiendo algunas defensas antiaéreas lejos de Ucrania porque las necesitan para luchar contra Irán. Bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos también empieza a sufrir? Si sus activos son destruidos y realmente no tiene el poder de golpe que pensaba tener. Porque por un lado, no se pensaría que Irán querría que los estadounidenses sufrieran dos derrotas humillantes, ni tampoco los israelíes. Si haces que los israelíes se desesperen demasiado, podrían recurrir, por ejemplo, a un arma nuclear. ¿Cuál es? De nuevo, sé que en este momento Irán está siendo bombardeado y sufriendo. Supongo que ya sabes, el sufrimiento de Israel no es la principal prioridad, pero solo desde una perspectiva estratégica. ¿Cómo ves un posible desenlace que termine de una manera preferible para Irán? Well, your very question, Glenn. Bueno, sabes, tu propia pregunta, Glenn, revela algo muy importante, y es lo bárbaros que son los regímenes de Estados Unidos e Israel, los regímenes occidentales. El hecho de que puedas siquiera contemplar la idea de que usarían armas nucleares demuestra que no tienen líneas rojas. Recuerda que llevan perpetrando un holocausto en Gaza desde hace más de 20 meses, y no tienen vergüenza en su apoyo a Israel. Y ahora mismo, la razón por la que están tan entusiasmados en apoyar a Israel. Y los medios occidentales hablan de lo sofisticado que es el régimen israelí, su inteligencia, su fuerza aérea y el Mossad. Y viste que durante el primer día o dos, estaban inventando todas esas historias sobre que el Mossad tenía bases en Irán, todo fabricado, pero querían cambiar el debate. Querían que Gaza fuera olvidada y tener una hoja en blanco, y luego describir al régimen sionista de otra manera, lo sofisticado que es, cómo su inteligencia encuentra dónde están estos comandantes y los asesina. No dicen que estas personas están en casa, como cualquier otra, en barrios. La gente sabe dónde viven, tienen vecinos, salen en la televisión, o son científicos, académicos y profesores. Los asesinan junto a sus familias, sus vecinos, sus hijos y los hijos de sus vecinos. Eso no lo dicen. Quieren cambiar la narrativa, hacer que la gente olvide el holocausto en Gaza, porque el mundo se ha vuelto en contra del régimen y de Occidente. Así que ahora quieren mostrar a Israel, de alguna manera, bajo una luz positiva. No tienen líneas rojas, eso es cierto, pero Irán sabe que apaciguar al régimen estadounidense, apaciguar a Trump, apaciguar a estos terroristas solo va a empeorar las cosas. Irán no quiere que la guerra se expanda. Y si Irán quiere golpear al régimen israelí con mucha más fuerza, puede hacerlo muy fácilmente. Creo que todo el mundo está empezando a darse cuenta de eso ahora mismo. Los iraníes están jugando y están forzando esta situación. Y ya sabes, por cada misil que los iraníes lanzan contra el régimen israelí, los israelíes y los estadounidenses gastan 20 veces más que Irán solo intentando derribar esos misiles, y en su mayor parte fracasan.
Así que esta es una guerra muy costosa para ellos. Y en este sentido, es un poco como Ucrania. Es mucho más costosa para Occidente que para Rusia. It's much more costly for the West than it is for Russia. And it is also interesting, by the way, that Y también es interesante, por cierto, observar cómo tratan a Ucrania. Ucrania, la sacrificaron, la destruyeron, la arruinaron y ahora la tiran como... Bueno, hay una palabra para eso en persa, pero no sé el equivalente en inglés, como un trapo sucio. Y luego lo trasladan todo a Israel. Así que eso es simplemente decirle al mundo y al pueblo de Ucrania que después de todos los sacrificios que hicieron por Occidente, a ellos no les importáis. No sois nada para ellos. No tenéis valor para ellos. Y ahora simplemente van a defender a su... ¿A quién van a defender? A este régimen etnosupremacista y racista que está llevando a cabo un genocidio. Así que esto es a lo que se enfrenta Irán. Y tú insinuaste que no tienen líneas rojas, pero Irán no les permitirá lograr ninguno de sus objetivos. Bueno, antes dije que Estados Unidos no estaba tan bien preparado para esto, y mencioné las capacidades que no se habían preparado. Pero también parece que un problema clave con un ataque sorpresa hoy en día es que no habían preparado la narrativa, porque es bastante importante ganarse al público con una buena narrativa que se construye con el tiempo. Ya sabes, con Bush y las armas de destrucción masiva, todo esto. La gente fue convencida durante un largo periodo de tiempo, lo mismo, por supuesto, con los rusos. Pero con Irán, creo que esto realmente no se hizo. De hecho, tienes al jefe de la OEA diciendo que Irán no estaba desarrollando armas nucleares. Había personas como Tulsi Gabbard dando testimonio apenas en marzo, diciendo que Irán no está desarrollando un arma nuclear. Y el propio Trump diciendo que ya sabes, podemos llegar a un acuerdo, estamos cerca de un acuerdo, y luego de repente lanza un ataque en medio de las negociaciones. Esto es bueno, como un ataque sorpresa para pillar a los iraníes desprevenidos. Pero en términos de construir una narrativa, creo que fue un error. Como dijiste, perdieron a gente como Tucker Carlson, Bannon y otros, en todos los ámbitos. Así que creo que esto podría ser un gran problema para los estadounidenses. Solo vi hoy en The Guardian un artículo preguntando, ya sabes, ¿por qué Europa está metida en esto? ¿Por qué nos estamos uniendo a los estadounidenses? Primero apoyando un genocidio en Gaza. Y ahora ni siquiera vamos a tener ninguna crítica, ninguna condena a un ataque sorpresa contra Irán, ataques a reactores nucleares. Quiero decir, esto es realmente una locura. Sin embargo, esto me da algo de optimismo, porque, de nuevo, cuando hablamos de Occidente, creo que los gobiernos están definitivamente con Estados Unidos. Pero entre la gente, hay quienes ven que esto está mal, que la narrativa ya no encaja. No es mucho optimismo cuando estás en medio de una guerra, pero al menos tienes la impresión de que algo podría cambiar aquí. De todos modos, profesor Marandi, muchísimas gracias y cuídese. Y probablemente debería abandonar las oficinas ahí. Así que gracias de nuevo por su tiempo. Muchas gracias. Solo un último punto. Y es que precisamente por las razones que has mencionado, que son absolutamente correctas, existe una fuerte creencia en Irán de que el régimen israelí o sus aliados en Washington llevarán a cabo algún tipo de ataque de falsa bandera para cambiar el ánimo y convencer a la opinión pública de cambiar de dirección. Así que eso es algo que estamos observando cuidadosamente. Pero es este faxi sitescamos de que podríamos ver una operación de falsa bandera en los próximos días. Es posible, no lo hago con certeza, y me gustaría añadir que básicamente la política de Estados Unidos y Occidente durante los últimos 21 meses los ha expuesto ante el mundo de manera tan vívida que todas sus narrativas anti-iraníes que han estado construyendo durante más de 40 años y sus aliados regionales como Qatar y Arabia Saudí, a través de todos estos canales de televisión y centros mediáticos wahabíes y salafistas, han quedado al descubierto. Centers and so on that they've been
There's all this anti-Iranian Hay toda esta propaganda anti-iraní que ha estado saliendo de toda la región. Todo esto se está desmoronando muy rápidamente. there's their own Se han desenmascarado, y sus aliados en la región también se han desenmascarado. Turquía, Erdogan sigue exportando petróleo, transportando petróleo a Netanyahu, comercia. Todos han quedado expuestos. Y esto, creo, es probablemente el aspecto más catastrófico de estos 2 años, que el emperador está desnudo y que los aliados del emperador también están desnudos. La gente está presenciando que nunca antes había visto. people are witnessing something that they had never seen before. Well, in the 90s and early 2000s, the big Bueno, academic en los años 90 y principios de los 2000, el gran debate académico giraba en torno al poder blando estadounidense. ¿Cómo invertía tanto en poder blando que no necesitaba recurrir a la fuerza? Porque el papel de la atracción, los valores y las ideas era suficiente para sumar a la gente. Creo que se puede decir con seguridad que esto se ha descartado por completo. Y en cuanto al ataque de falsa bandera, también noté que esto fue sugerido por Ray McGovern. De nuevo, él tuvo 27 años en la CIA. También fue presidente de las Estimaciones Nacionales de Inteligencia y era quien daba los informes diarios al presidente Reagan cada día. Él también piensa que hay una posibilidad real de que esto ocurra, porque no se puede ignorar realmente la necesidad o la importancia del control del relato. Aquí se ha perdido completamente el relato. Nadie tiene el control. Creo que el hecho de que Trump ni siquiera cuente con el apoyo de su propia base es una buena muestra de ello. Algo tanto a nivel militar como en cuanto al control del relato. Creo que ambos bandos de la guerra están cometiendo graves errores. Así que puede que tengas razón en eso. Sí, un temor o una predicción. Pero bueno, Sayed, de nuevo, gracias por tu tiempo y, por favor, cuídate. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente. Thank you. Have a good day. Likewise.